La mesa del domingo estaba puesta con la mejor vajilla de mamá. Mi hija, Emma, de 6 años, apenas había probado las verduras cuando vio el pastel de chocolate sobre la encimera. Abuela, ¿me puedo comer un poco de pastel, por favor?, preguntó Emma, con la voz pequeña y educada. Mamá ni siquiera levantó la vista de su copa de vino. Los caprichos buenos son para los nietos de primera, cariño. La mesa quedó en silencio exactamente 3 segundos. Entonces mi hermana Jennifer fue la primera en reír, rompiendo la tensión que todos fingían no ver. Mamá, qué gracioso, dijo Jennifer, sirviéndose una rebanada grande. Emma, quizá la próxima vez. Mi hermano Michael asintió mientras mascaba. Sí, guardamos lo bueno para ocasiones especiales. A Emma se le cayó la cara. Me miró con confusión en los ojos, tratando de entender por qué no era lo bastante especial como para un pedazo de pastel. Mi hija no sabía que yo había sido la decepción de la familia durante 15 años. No sabía que su abuela había pasado los últimos 6 años lanzando comentarios sutiles sobre que el papá de Emma nos había dejado, sobre mis decisiones, sobre cómo había arruinado mi vida. Tomé la mano de Emma. Sí, vámonos ya. Mamá dejó la copa con un tintineo. Si apenas llegaste hace 2 horas, creo que ya tuvimos suficiente tiempo en familia por hoy. Mantuve la voz serena, incluso agradable. Jennifer le dirigió una sonrisa burlona a Michael. Qué sensible, era solo un chiste. Ayudé a Emma a ponerse la chamarra, abotonando despacio cada botón. Mamá miraba desde su silla, con esa expresión familiar de desdén vago dibujada en el rostro, la misma mirada que me lanzó cuando escogí la State College en vez de una Ivy League, la misma cuando me casé con David, la misma cuando me quedé con Emma después del divorcio. ¿De verdad te vas por un pastel?, preguntó mamá. Nos vamos porque mi hija hizo una pregunta simple y la humillaron en lugar de contestarle, respondí. Tomé mi bolso. Vamos, Emma. Papá, al final de la mesa, por fin habló. No exageres. Tu madre no quiso decir nada malo. Nunca lo hace, contesté. El viaje a casa fue silencioso. Emma miraba por la ventana, procesando algo que ningún niño de 6 años debería procesar. Yo había pasado la vida intentando ser suficiente para ellos, las escuelas correctas, la carrera correcta, el marido correcto, y aún así, yo era la broma, a lo más, casi, premium. Paramos por el lado de camino a casa. Emma pidió una doble con chispas. A las 11:47 de la noche, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Apareció el mensaje de mamá. He estado pensando en el tema de la casa. Tu nombre sigue en la escritura desde que papá puso a los 3 hijos en el título por motivos fiscales. Necesitamos hablar sobre opciones de transferencia antes de la reunión de planificación patrimonial el próximo mes. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego abrí la carpeta de documentos y encontré el archivo que había tenido 3 semanas, el contrato de compraventa, los papeles de transferencia de título, los documentos de cierre del abogado inmobiliario. Adjunté los 6 archivos en una respuesta por mensaje. La casa se vendió hace 17 días. El cierre fue el martes pasado. Deberías recibir el aviso formal de la compañía de títulos mañana por la mañana. Los nuevos dueños toman posesión en 43 días. Añadí una línea más, propiedad premium para gente premium. Apagué el teléfono y me fui a dormir. A la mañana siguiente aparecieron 17 llamadas perdidas. Preparé el desayuno para Emma primero, huevos revueltos, pan tostado, fresas frescas. Comimos juntas mientras le trenzaba el cabello para la escuela. Mi teléfono volvió a sonar a las 8:15 de la mañana. Esta vez contesté. ¿Qué hiciste? La voz de mamá sonó aguda, en pánico de una manera que nunca había escuchado antes. Ejercí mis derechos legales como propietaria, dije con calma. La casa tenía 3 copropietarios en la escritura, papá, tú y yo, según el acuerdo de copropiedad. Cualquier propietario puede iniciar una venta si notifica correctamente a los copropietarios, cosa que yo hice por correo certificado hace 6 semanas. No puedes vender nuestra casa así como así. Vendí mi tercio, pero como ningún comprador quiso una participación parcial, la venta por partición ordenada por el tribunal siguió su curso. Todo es legal, mi abogada se aseguró de ello. Esto es una locura. ¿Dónde se supone que viviremos? Me serví más café. Supongo que en el mismo lugar donde pensaban que Emma y yo íbamos a vivir cuando refinanciaron la propiedad hace 8 años y sacaron esa segunda hipoteca sin decirme, esa que casi destroza mi crédito cuando se dejaron de pagar las cuotas. Silencio. ¿Cómo supiste? No soy tonta, mamá, solo soy silenciosa. Hay una diferencia. Miré la hora. Tengo que llevar a Emma a la escuela. Tu padre quiere hablar contigo. Seguro que sí, que me llame su abogado. Colgué.
La compañía de títulos llamó a las 9:32 de la mañana, para confirmar que todas las partes habían sido notificadas. El precio de venta fue de $847,000. Después de dividirlo en 3 y pagar las hipotecas, mi parte quedó en $186,000. Ya había depositado el cheque. Jennifer llamó enseguida. ¿En serio vas a dejar a mamá y a papá sin casa? Tienen 63 días para encontrar algo. Eso es más aviso del que mamá le dio a Emma antes de humillarla en la cena. Si era una broma sobre el pastel. No, dije. Fueron 15 años de bromas, 15 años de ser menos. De ver a mi hija tratada como si fuera de segunda porque su madre no cumplía con los estándares de la familia. Estás siendo vengativa. Estoy siendo justa. Les pertenece 1/3 de las ganancias. Pueden comprarse un departamento. El mensaje de Michael llegó a las 10:15 de la mañana. Papá tiene dolores en el pecho. Mamá dice que le estás provocando un ataque al corazón. Reenvié el mensaje a mi abogada con una nota. Documenta este intento de manipulación emocional. Mi abogada, Patricia, me llamó a las 11 de la mañana. El abogado de tu padre se comunicó. ¿Quieren negociar? ¿Negociar qué? La venta ya está hecha. Quieren que uses tu parte para ayudarles a comprar una casa nueva, que te vuelvas fiadora de la hipoteca. Me reí. De verdad me reí. No, le dije. No lo haré. Amenazan con demandar por el valor total de la propiedad, alegando que la subvaloraste en la venta por partición. La propiedad fue tasada por un perito designado por el tribunal en $820,000. Vendimos en $847,000, por encima del valor. Yo ya estaba en el coche, yendo a la oficina. Que demanden todo lo que quieran. ¿Hay algo más?, dijo Patricia con cuidado. Se enteraron de las otras propiedades. Mi mano apretó el volante. ¿Cómo? Registros públicos. Tu hermano hizo una búsqueda de propiedades a tu nombre. Claro que lo hizo. El chat familiar explotó a la 1:47 de la tarde. Michael, tienes 4 propiedades en renta. Jennifer, todo este tiempo fingiste que estabas batallando como madre soltera. Papá, necesitamos hablar de esto ya. Escribí una sola respuesta. Compré mi primera propiedad para renta hace 12 años con el dinero que me dejó la abuela. Sí, la abuela que todos se olvidaron cuando murió. La visitaba cada semana en el asilo, cada semana durante 3 años. Me dejó $40,000. Lo invertí. Se me da bien invertir. Mamá, nos dejaste creer que malvivíamos. Soy madre soltera y estoy peleándomela. También soy lo suficientemente lista para construir activos. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Jennifer, esto es increíble. Has estado haciéndote la pobre mientras te sentabas sobre todas esas propiedades. He vivido modestamente e invertido con cabeza. ¿En qué han gastado su dinero? Ah, claro. En cosas premium. Las llamadas continuaron toda la semana, el abogado de papá, el asesor financiero de mamá. Incluso mi tía se metió, mandando largos correos sobre lealtad familiar y perdón. Ignoré la mayoría. El jueves la escuela de Emma llamó. Su madre está aquí diciendo que tiene permiso para recoger a Emma. No tiene permiso, respondí de inmediato. No está en la lista autorizada. Insiste mucho. Llame a la policía si no se va. Yo estaré allá en 10 minutos. Cuando llegué, mamá estaba en la oficina discutiendo con la directora. Se volvió al verme. Solo quería ver a mi nieta. La nieta que no es lo bastante premium para un pedazo de pastel, mantuve la voz serena. Emma, ven conmigo, por favor. Mamá extendió la mano. Por favor, ¿podemos hablar? Podemos hablar por medio de abogados, dije, tomando la mano de Emma. Mantente alejada de mi hija. La directora se vio incómoda. Señora Anderson, voy a tener que pedirle que se retire del recinto. Esa noche, Emma me preguntó por qué la abuela había ido a la escuela. A veces los adultos se equivocan y no saben cómo arreglarlo, dije, arropándola. ¿La abuela siente remordimiento? No sé, mi vida. Quizás sí. ¿Sigues enojada por lo del pastel? Le aparté un mechón de la frente. No estoy enojada por un pastel. Estoy enojada porque alguien te hizo sentir que no era suficiente. Tú siempre eres suficiente. Siempre.
Emma lo pensó un momento. ¿Tenemos suficiente dinero ahora por la venta de la casa? Niña lista. Vamos a estar bien. ¿Podemos tener un perro? Sonreí. Tal vez. Ya veremos. La invitación formal a cenar llegó por correo certificado 2 semanas después. Mamá quería disculparse. Toda la familia estaría allí. Por favor, trae a Emma. Rechacé por correo. Mamá llegó a mi oficina 3 días después. Seguridad llamó antes de dejarla subir. 5 minutos. Le dije que se veía más pequeña de alguna forma, más vieja. Lo siento. ¿Por qué parte? ¿Por todo? ¿Por lo del pastel? ¿Por los años de crítica que hicieron que me sintiera menos? Ella se enredó las manos. Tu padre y yo hemos hablado. Hemos sido terribles. Sí, lo han sido. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que ahora lo veo, como te tratamos, como tratamos a Emma. Su voz se quebró. Es mi nieta. Él es perfecto. Y yo la hice sentir no querida. No respondí. Hemos encontrado un departamento, continuó mamá. Más pequeño, manejable. Nos estamos mudando como debimos haber hecho hace años. Sacó un sobre. Este es un cheque para el fondo universitario de Emma. No alcanza. No es ni por asomo suficiente, pero es un comienzo. Tomé el sobre. Dentro había un cheque por $25,000. No te pido que lo cobres ahora, dijo mamá. Te pido que consideres dejarnos intentar de nuevo. Trae a Emma contigo. Mamá, tu padre tuvo un susto de salud la semana pasada, uno real, no la manipulación de la que Michael habló. Nos hizo darnos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido siendo orgullosos y críticos. Ella se limpió los ojos. No quiero morir con mi nieta pensando que no es lo bastante premium. Puse el cheque sobre mi escritorio. Emma va a terapia los jueves ahora por lo del pastel y todo lo que vino después. Tiene 6 años y necesita terapia para entender por qué su familia no la valora. La cara de mamá se desmoronó. Si quieren volver a nuestras vidas, empiezan por ahí. Pagan la terapia. Asisten a las sesiones familiares que recomiende la terapeuta. Hacen el trabajo. Me levanté. Se acabaron tus 5 minutos. Ella asintió, recogiendo el bolso. En la puerta se volvió. Tuviste razón al vender la casa. Nunca apreciamos lo que teníamos. Nada de eso. Después de que se fue, me quedé mucho tiempo sentada frente al escritorio, mirando el cheque. Emma se merece abuelos que la quieran incondicionalmente, pero también se merece una madre que la proteja de gente que no puede. Deposité el cheque en el fondo universitario de Emma esa tarde, pero no llamé a mamá. Aún no. Quizá nunca. Algunas cosas, even las abuelas premium, no se compran. En la cena de despedida de mi papá por su jubilación, levantó su copa y dijo, mis verdaderos hijos son los que me han hecho sentir orgulloso. Todos aplaudieron. Luego me miró y dijo, tú puedes irte. Me puse de pie, pero entonces mi esposo también se levantó, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Hola Reddit, me llamo Amelia, tengo 34 años, y mi papá acaba de jubilarse después de casi 4 décadas trabajando como ejecutivo de alto nivel en una empresa. Para la mayoría, una cena de jubilación es una celebración, un momento de reflexión por toda una vida de esfuerzo y crecimiento. Para mí, se volvió algo muy distinto, un rechazo público final que abrió años de tensiones no dichas. Pero lo que pasó después, ni yo lo esperaba. Mi papá, Richard, siempre fue el tipo de hombre que dominaba cualquier lugar, alto, severo, impecable en su apariencia, y aterrador en sus expectativas. De niña, siempre intentaba cumplir sus estándares imposibles. Él quería perfección, calificaciones perfectas, una universidad prestigiosa, una carrera digna, y obediencia absoluta a su forma de ver el mundo. Cuando dije que me interesaba el arte y la escritura, lo desestimó como cosas sin importancia. Cuando le dije que no quería entrar en los negocios, actuó como si hubiera cometido traición. Mis 2 hermanos menores, Caleb y Evan, en cambio, encajaban perfectamente en su molde. Fueron a universidades a Ivy League, entraron a firmas financieras, se casaron con mujeres que mi papá aprobaba, e incluso nombraron a sus hijos con nombres de figuras históricas poderosas, algo que él veía como legado. Yo no hice nada de eso. Me casé con Ryan, mi amor de la secundaria,
que trabaja en gestión de construcción. No nos interesaba escalar en el mundo corporativo ni asistir a galas de networking. Compramos una casa modesta, adoptamos 2 perros rescatados, y construimos una vida tranquila, pero llena de amor. Mi papá nunca lo aceptó. En las reuniones familiares hacía comentarios pasivo-agresivos sobre que Ryan era de clase trabajadora. Usaba palabras como conformados y poco ambiciosos para describir nuestra vida, siempre con una sonrisa falsa. Ryan, para su crédito, lo manejaba con gracia. Me apretaba la mano bajo la mesa o lanzaba un chiste sarcástico para aliviar la tensión, pero yo sabía que también le pesaba. Así que cuando anunciaron la cena de jubilación, un evento formal en un club campestre, etiqueta estricta, con confirmación por la asistente de mi mamá, tuve mis dudas de ir. Pero Ryan me animó. Es un momento importante, dijo, te vas a arrepentir si no vas. Sabía que yo aún guardaba la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi papá me reconociera, aunque fuera un poco, ahora que se alejaba del mundo que lo había hecho tan frío y obsesionado con las apariencias. El lugar era justo lo que esperaba, pisos de mármol, candelabros de cristal, hombres en smoking hablando de acciones y golf, mujeres comparando bolsas y colegiaturas privadas. Ryan y yo llegamos puntuales, saludados con cortesía pero con frialdad por la mayoría de los invitados. Mi mamá me dio un abrazo como el que le das a un extraño en un avión. Lucía radiante, vestida perfectamente con seda azul marino, pero sus ojos no me buscaron mucho. Mis hermanos estaban rodeados de amigos y compañeros, compartiendo risas y anécdotas sobre cómo papá había revolucionado la industria. Sirvieron la cena, se brindó, se dieron discursos. Colegas y ex empleados hablaron de su liderazgo, su visión, sus estándares inquebrantables. Luego vino el momento principal, el discurso de mi papá. Se puso de pie, sosteniendo su copa de champán con la elegancia de quien cree que el lugar fue hecho para él. Agradeció a su empresa, a sus mentores, hasta a sus compañeros de golf. Luego, dirigiéndose a nuestra mesa familiar, dijo, pero sobre todo, quiero agradecer a las personas que hicieron que sea el hombre que soy hoy, mis verdaderos hijos, Caleb y Evan, los que me han hecho sentir orgulloso. Todos aplaudieron. Todos menos Ryan y yo. Luego me miró fijamente a los ojos. Tú puedes irte, dijo. No sé cuánto duró el silencio, pero se tragó toda la sala. El aplauso se detuvo a mitad de palma. Me apretó la garganta, pero me puse de pie, mis piernas temblaban, pero no le iba a dar la satisfacción de verme derrumbar. Me dirigí hacia la puerta. Entonces Ryan también se levantó. Al principio pensé que solo saldría conmigo. Pero se volvió hacia mi papá, y con una voz calma, clara, que se escuchó en todo el salón silencioso, dijo, ¿sabes qué, Richard? No estás perdiendo una hija, estás perdiendo un espejo. Mi papá frunció el ceño, confundido. Toda la sala estaba paralizada, observando. Ryan continuó, has pasado la vida confundiendo miedo con respeto, control con amor y desempeño con valor. Llamas tus verdaderos hijos a Caleb y Evan porque siguen tu guión. Pero Amelia, ella tuvo el valor de vivir auténticamente, de construir una vida con sentido bajo sus propios términos, no los tuyos, eso te aterra. La tensión en el ambiente era eléctrica. Ryan no gritaba, no estaba emocional, solo decía la verdad, clara, poderosa, algo que nadie en esa sala se había atrevido a decirle a mi papá. Puede que no tenga tu aprobación, dijo, poniendo el brazo alrededor mío, pero tiene algo mucho más valioso, un corazón que no está vacío. Se podía escuchar caer un alfiler. La copa de vino de mi mamá temblaba en su mano. Caleb miraba la mesa, Evan se puso pálido. Algunos invitados miraban a su alrededor incómodos, sin saber si aplaudir o fingir que no pasó nada. Pero nadie habló. Ryan tomó mi mano y salimos. No corrimos. No miramos atrás. En el estacionamiento, bajo el suave resplandor amarillo de las luces del club campestre, me quebré. No porque estuviera triste, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien realmente me defendió frente al hombre que pasó décadas haciéndome sentir invisible. Y no fue cualquiera. Fue la persona que me eligió. Condujimos en silencio, pero era un silencio tranquilo. Mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes de familiares lejanos, algunos disculpándose, otros sorprendidos. Mi prima Rachel me mandó un mensaje que decía, eso fue lo más valiente que he visto. Pero lo que pasó a la mañana siguiente no lo esperaba. Ni de quien menos esperaba. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, no con familiares distantes ni disculpas incómodas. Era mi mamá. Miré la pantalla por un minuto antes de contestar.
No habíamos hablado mucho en los últimos años, no en serio, no con honestidad. Ella siempre había sido el amortiguador, la diplomática elegante y de voz suave, parada en la sombra de mi papá, calmando sus arrebatos con sonrisas corteses y diciendo cosas como, así es él. Pero algo en su voz esta vez era diferente, estaba temblorosa. Amelia, dijo, ¿podemos hablar? Vacilé. ¿Por qué ahora? Porque anoche se abrió una puerta que debía haber atravesado hace mucho tiempo. Pidió venir a mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, dije que sí. Cuando llegó, parecía que no había dormido, su apariencia perfecta seguía ahí, maquillaje, tacones que combinaban con el bolso, pero su rostro estaba demacrado y sus manos temblaban. Se sentó en mi sofá como si fuera la primera vez que se permitía relajarse. Quiero pedirte perdón, comenzó. Vi lo que pasó anoche y no hice nada. Otra vez, como lo he hecho casi toda tu vida. Me quedé callada, dejándola hablar. Tu papá no sabe amar a nadie que no sea su reflejo. Pensé que podía mantener la paz fingiendo, tratando de moldearte en algo que él aceptara. Me equivoqué, te fallé. Eso rompió algo en mí. Porque por más enojo que tuviera con mi papá, era el silencio de mi mamá lo que a menudo dolía más. La vez que me vio llorar en mi cuarto después de uno de sus comentarios hirientes. La vez que me dijo que lo dejara pasar, o que no me lo tomara personal. Siempre me pregunté si ella me veía como la decepción que él decía que era. Sabía que él fue cruel contigo, dijo, pero también sabía que si alguna vez lo desafiaba, él me cerraría la puerta a mí también, y no tuve el valor. Pero Ryan, anoche dijo todo lo que yo quise decir por años, y cuando te fuiste, me di cuenta, ya no le tenía miedo, me daba vergüenza de mí misma. Sacó un sobre de su bolso. No va a contarle esto a nadie, por ahora, pero yo sí. Está transfiriendo la mayoría de sus bienes a un fideicomiso familiar, y nombrando a Caleb y Evan como fideicomisarios principales. Se suponía que yo firmaría la versión final la próxima semana. Parpadeé. ¿Quieres decir la herencia? Asintió. Sí, la casa, las inversiones, incluso las propiedades de retiro en el extranjero, todo irá para ellos, no dividido equitativamente, no compartido. A ti te dejaron fuera a propósito. No me sorprendió. Solo tuve la confirmación final. Vine a decirte, dijo, que no voy a firmar. La miré, de verdad la miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi más que a la esposa distante y silenciosa. Vi a alguien luchando por recuperar una parte de sí misma. Eso va a empezar una guerra, dije. Ella asintió. Lo sé, pero si voy a quemarme por algo, prefiero quemarme haciendo lo correcto. Pasaron unos días. La noticia se corrió rápido por la familia. No sobre los documentos, sino sobre lo que dijo Ryan, sobre lo que aguanté. Para nuestra sorpresa, empezaron a llamar, tíos y primos que habían estado callados mucho tiempo. Uno hasta admitió que nunca le gustó cómo me trataba mi papá, pero siempre guardó silencio porque, así eran las cosas. Luego vino la sorpresa. Caleb apareció. Llegó solo, sin su esposa, sin su habitual arrogancia. Se paró en nuestro porche pareciendo un niño que perdió su mapa. Te debo una disculpa, dijo. Crucé los brazos. ¿Por qué ahora? Porque vi cómo pasó todos estos años. Tú recibiste lo peor de él, y lo dejé pasar porque me beneficiaba, pero nunca me sentí bien con eso, me parecía más fácil ignorar. Lo dejaste que me llamara fracasada en mi cara, dije, y luego le serviste otra copa de vino. No se inmutó. Lo sé, y lo siento. Guardamos silencio un momento largo antes de que añadiera. Sabes que está furioso, ¿verdad, papá? Está furioso porque mamá te habló del fideicomiso. Cree que ella está loca. No lo está, dije, finalmente se está encontrando. Caleb asintió despacio. Está amenazando con cortarla por completo. Divorcio, abogados, todo. Sonreí amargamente. Pues que así sea. Pero lo que siguió fue el golpe final. Ryan y yo habíamos estado pensando desde hace tiempo en mudarnos, alejarnos de la opresiva cercanía de esa vieja red familiar. Ahora lo hicimos oficial. Pusimos nuestra casa a la venta y usamos nuestros ahorros para comprar una pequeña cabaña junto al lago en Vermont, tranquila, pacífica, a horas de distancia. Entonces, en medio de empacar, recibí una carta por correo. No un mensaje. No un email. Una carta física, escrita a mano por mi papá. Adentro había una sola frase. Has tomado tu decisión, no regreses. La coloqué suavemente en la mesa y me serví una taza de té. Esa noche, Ryan y yo nos sentamos en el porche trasero, viendo el cielo pasar del dorado al violeta profundo.
Nunca pensé que terminaría así, dije en voz baja. Ryan me abrazó más fuerte. No terminó, apenas empieza, por fin, eres libre. Y tenía razón. No estaba rota, no me habían descartado. Había renacido. Que el pasado se aplauda solo con sus trajes oscuros y sus brindis vacíos. Yo tenía todo lo que necesitaba, a mi lado. Mientras las estrellas parpadeaban sobre los árboles silenciosos, entendí que algo que había perseguido toda mi vida finalmente perdió su poder sobre mí. No necesitaba la aprobación de mi papá, su nombre ni su herencia para definir mi valor. Tenía amor. Tenía paz. Y por primera vez, tuve la última palabra. No con un discurso, sino con una vida que habla por sí misma.